¿Cómo les va? Bienvenidos. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bueno, tardes. quiero presentarles a Martín Méndez, quien nos va a compartir la segunda de las charlas que hemos incorporado este año al curso de Management Deportivo para la Gestión de Clubes de la URBA. Martín es de la firma Picasso y nos va a hablar del mantenimiento de los campos de juego, ¿sí? La dinámica de esta charla es pasarle la palabra a Martín para que se presente y comience con su presentación y posteriormente, una vez que él finalice, habilitamos un espacio para las preguntas, para las dudas y hacemos de esta manera algo organizado, dinámico y ameno. Aprovecho también para contarles que esta charla la estamos grabando y en el día de mañana les vamos a enviar por mensaje a través del campus, a través de un mail, el enlace para que aquellos que no están presentes hoy en directo la puedan seguir y ver en el momento que lo deseen. Así que bueno, Martín, te cedo la palabra. Antes que nada les pido a todos que chequen tener sus micrófonos muteados para que no se distorsione el sonido. Y bueno, avanzamos entonces. Buenas tardes, Martín, bienvenido. Te paso la palabra y bueno, la charla queda en tus manos. Bueno, Mariano, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para charlar este tema, que realmente es importante hoy, por el nuevo mundo que estamos viviendo de mantenimiento de campos deportivos, es importante. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Martín Méndez. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Soy de la firma Picasso, hace aproximadamente el año 92 que estoy mirando pastitos, siempre mirando con la cabeza para abajo, pero principalmente campos deportivos. Habrá sido por lo menos hace 20 años que no me dedico a asesorar campos deportivos, pero porque como la venta de semillas hace que yo recorra muchas canchas y a lo largo de todo el país y a canchas a nivel mundial, hace que me fue cada día gustando más y fui aprendiendo muchísimo, principalmente con la gente de las canchas. Los famosos cancheros y asesores de las canchas, se aprende muchísimo recorriendo y tenemos experiencia. Y principalmente la experiencia la tengo en regatas, que yo soy de regatas y atiendo las canchas hace más o menos 12, 13 años. Totalmente gratuito, por supuesto, ¿no? Como todo club. Ahí es donde cometo mis errores y aprendo y puedo mandarme todas las macanas para poder aprender y poder pasárselo y evitarle errores a los clubes que puedo colaborar y en comentarles, asesorarlos. La presentación es una presentación muy corta porque es un tema mantenimiento de campos deportivos, es muy amplio. No da para solamente 40 minutos o una hora, pero traté de ser lo más breve posible para meter todo lo más importante que se puede llevar de una reunión. Siempre en una reunión hay cosas que pasan de largo y cosas que a uno le quedan, como en toda reunión, pero quería hacerla corta y breve para que realmente sirva estos 40 minutos. Vos, Mariano, me pones la presentación ahora. Yo te canto cuando pasa. ¿Vos me escuchás bien, Mariano? Mariano. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Sí, te escucho bien, Martín. Aguardame un segundito. Estamos chequeando. A ver si se te escucha bien a vos ahora, de nuevo. Sí, ahí estamos. ¿Podés pasarla? Estoy en eso.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón, vamos a tratar de solucionar el tema. Vamos de nuevo. ¿Ahí vos lo ves, Martín? Ahí la presentación la veo. Bueno, la voy a ir pasando así porque en pantalla completa no me está permitiendo pasar. Perfecto, no hay problema. Ahí está. Bueno, los primeros 2 puntos importantes para qué uno mantiene una cancha de rugby, fundamentalmente para el tema que estamos abocados acá, es por la seguridad del jugador, principalmente, y como segunda medida, por la presentación del campo de juego. 2 temas importantísimos, pero principalmente la seguridad del jugador. Muchas veces hemos visto el rugby hoy moderno, de canchas sintéticas, y mucho eso que tiene mucha predisposición para saber cómo está construida abajo de la base, para que las cabezas no choquen contra el piso, y no, bueno. Acuérdense cuando jugábamos hace tantos años en canchas que eran prácticamente de tierra compactada después de 2 meses de lluvia, que se ponía como una piedra. A eso me refiero con seguridad del jugador. Una cancha nivelada y con buena cantidad y calidad de césped o pasto, como ustedes quieran llamarlo, hacia la seguridad de un jugador. Pásala, por favor. Tarda en pasarlo, ¿no? Sí. Bueno, acá este gráfico fundamentalmente te diría que lo más importante de esta charla. Todo mantenimiento de un campo deportivo, principalmente rugby, en un club de rugby, vendría a ser como una mesa con 4 patas. La mesa con 4 patas incluye a los dirigentes en primera medida, a los empleados del club, el presupuesto que puedan destinar y los materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que las 4 patas tienen que estar alineadas para que esa mesa esté de pie. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una excelente dirigencia, pero si no tenemos buena comunicación con los cancheros y con los empleados del club, ninguna tarea va a terminar bien resuelta. Si no tenemos presupuesto, pero tenemos una buena dirigencia o buenos cancheros, tampoco. Con lo cual, muchas veces todos los clubes están cortos de presupuesto, porque pasó toda la vida y va a seguir pasando. Cada uno destina sus recursos a lo que considera que es más útil. Y muchos clubes han tomado la decisión de poner como primera medida, tener la cancha 1 o la cancha de entrenamiento en buena calidad, quizás en desmedro de una calle con pozos, o no tener las zanjas o los alambres de las canchas bien mantenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las patas importantes es parte del presupuesto. Y número 2, los materiales. Los materiales para mantener un campo deportivo. Muchas veces solamente hablamos nosotros de semillas, pero no es solamente las semillas lo que influye. Muchas veces influyen muchas otras tareas, como por ejemplo, que todos los materiales estén en tiempo y forma en la cancha. Cuando uno quiere hacer una tarea y ya está planificada de antemano, 1 o 2 meses anteriores, tiene que saber que esos materiales tienen que estar disponibles en el club para poder ser aplicados por esos cancheros y esos dirigentes que bajaron la orden. Con lo cual, yo pongo el gráfico de una mesa, que yo lo vi en una charla hace muchos años y me pareció muy gráfico, ver cómo tienen que estar las 4 patas alineadas y a la misma altura. Si no, esa mesa no, es imposible que se pueda mantener derecha. Voy a tratar de agrandar esto, porque estoy medio chicato y no me acuerdo bien. Acá está. La URBA tiene 91 clubes con distintas realidades. Por supuesto, podemos ver quizás clubes del top 12 que tienen la realidad y clubes de la última división, no sé, hoy es la B, ¿no? La última de la URBA. Con Desarrollo, perdón. Con distintas realidades. Todas terminan con el mismo sentido. Todas tienen que tener buenos dirigentes que empujen, dirigentes esos locos que se la pasan solitariamente juntando mango por mango para poder terminar las obras. De la misma manera se hacen los clubes del top 12 como el último club. Nada más que lo importante que hay que tener en cuenta es que los recursos, por supuesto, para mantener una cancha, quizás para los del top 12
es un presupuesto y no incide en el presupuesto general del club, y en un club de desarrollo sí. Pero es muy importante que volvamos a recordar siempre esas 4 patas que tienen que estar alineadas. Las canchas para partidos y canchas de entrenamiento. Muchas veces estos clubes, los más de desarrollo, siempre voy a poner ejemplo de desarrollo y top 12 como para hacer una diferenciación grande en la diferencia en cuanto a presupuestos. Muchas veces tienen 1 o hasta 2 canchas, y en esa misma segunda cancha son las canchas que tienen que entrenar, y a veces tienen que entrenar en la cancha principal del club. Con lo cual me ha pasado de ir a lugares y ver canchas que tienen la cancha construida la 1, la 2, la 1 en mediano estado, la 2 destruida porque entrenan las juveniles, entrenan los de plantel superior, pero al lado quizás tienen 2 hectáreas que solamente cortando en el pasto y nivelándola, por más que no le pongamos palos ni luces, podemos tener un excelente campo de entrenamiento. Entonces hay veces que hay que usar un poquito el ingenio, a veces hay que tener la suerte de tener al lado de esas 2 canchas 1 hectárea para poder cortar el pasto y tenerlo, pero a veces existe eso. Me ha pasado ir me parece que era en CAR, en Avellaneda, que ellos tenían una parte atrás de las 2 canchas, que después las terminaron usando muchos años después, que a mí me había parecido muy útil que en vez de usar la cancha 2, vayan a romper y a compactar esa cancha. Distintas sedes. Muchos clubes tienen distintas sedes, no juegan todos en el mismo club. Quizás unos lo tienen como el SIC a 10 cuadras, pero hay otros quizás como CAR que lo tiene en la ruta 2. ¿Qué significa esto? Que el costo de mantener sedes a distancias hacen que nunca puedan tener las canchas en excelente estado, porque realmente tener la maquinaria, tener los empleados que entienden, que están capacitados en el club, no es lo mismo que tener que trasladarlos o tener que capacitar el doble de gente y tener el doble de maquinaria a 50 kilómetros de distancia, para poner un ejemplo. Tema luces. Muchas veces, muchos clubes hablan de iluminar las canchas para jugar nocturno. Yo generalmente lo que más me gusta es iluminar la cancha número 2. ¿Por qué? Porque siempre hay una relación uso, desgaste y tiempo de recuperación del césped, que siempre está de la mano en la época del año donde se produce ese desgaste. Se va a recuperar mucho más rápido una cancha en primavera que una cancha en pleno junio. Entonces es muy importante que este tema de luces, que muchas veces pasa, que los clubes quieren iluminar una cancha para jugar nocturno, o para que entrenen la primera, o para que entrenen las juveniles, lo más probable es que el deterioro que se genere en esa superficie va a estar dado en relación a la cantidad de horas uso que tenga. A medida que se le pongan luces, esa cancha se va a duplicar o triplicar las horas de uso semanales. Perdón. Permitido el acceso 24/7. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay unos clubes que no es que no haya autoridad, sino que quizás la dirigencia baja la orden que los chicos no se metan en la cancha o no se metan a jugar un partido de fútbol en medio de la cancha o una tocata, y muchas veces esa orden no llega a quien tienen que impartirla, por ejemplo, la gente de seguridad, el intendente o los cancheros. Muchas veces pasa que los chicos usan el club, más los clubes que los tienen cerca de las casas, que a la tarde se hace una escapada y lo usan realmente a partir de primavera en adelante, lo usan quizás todos los días. Hay que tener, por lo general, yo recomiendo que tengan cierta precaución en las horas de uso, porque estos lugares donde los chicos van y entran a la cancha sin permiso, sin autorización, o porque son socios del club y nadie bajó línea para que lo usen, generalmente se produce un desgaste en todas las zonas de acceso a la cancha, en todos los portones de acceso a la cancha. Los chicos, por supuesto, se quedan mucho más cerca de esa parte del alambrado y se genera un desgaste muy superior al resto de la cancha. Así también como cuando se ponen unos arcos de fútbol cruzados en la cancha, o juegan a la tocata, siempre se juega en el lugar más cerca que se entra. Entonces, yo me acuerdo que Bilardo en Estudiantes de La Plata, en una época había hecho cambiar los portones del lugar, porque, primero por cábala y después porque le generaba que el desgaste de la cancha no se producía siempre en el mismo lugar. Es un tema a tener en cuenta. Y el tema de los otros usos, ahí habla de campeonatos, fiestas, recitales. Es muy común que hasta estacionamiento. Yo he visto clubes de rugby que usan por un tema de recaudación con un partido importante, que usan la cancha 2 o 3, no importa en este caso, como estacionamiento para recaudar, porque esa tía para recaudar, pero bueno, es muy probable que esa cancha sufra un desgaste que después va a ser muy, muy difícil recuperar.
Mariano, pasa a la próxima, por favor. Algunos consejos para un mejor césped. Pasa, por favor. Ahí, bueno, cada vez más chiquito. Mariano, ¿yo puedo agrandar esta imagen o no la puedo tocar? Ah, sí, perfecto, ahí está. Las características de un buen césped. Porte rastrero es muy, muy importante. Todo campo deportivo en toda nuestra zona, en nuestra latitud, lo que es Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, las canchas, todas las canchas, tanto de rugby como de fútbol, están construidas a base de bermuda. Otras canchas puede ser que estén contaminadas con quicuyo. El quicuyo es un pasto un poco más grueso, que se genera una cierta contaminación que viene por panes, porque máquinas de corte que vienen de otro club, pero por lo general el 95% de las canchas la base es de bermuda. La bermuda es una gramilla rastrera, que es lo que le genera la trama y la densidad de césped necesario para aguantar el pisoteo, y mucho más en rugby, que hay otro tipo de tracción que no se genera en otro deporte. En un scrum sabemos todo que hay 1.600 kilos de presión, 800 de cada lado, son 16, son 32 pares de botines con tapones que generan una tracción. Por supuesto, si una cancha estuviese construida solamente con raigras de invierno, el desgaste que se produciría sin haber hecho resiembra sobre bermuda es muy superior, y mucho más en un día de invierno. Otra característica es el color verde intenso. Después vamos a ver qué raigras tiene un color verde más intenso que otros, o una festuca enana que tiene un color verde más intenso que el otro. La persistencia en el terreno, la resistencia al pisoteo. Tema importantísimo es la rápida recuperación después del contacto y del desgaste. ¿Por qué hablo de rápida recuperación? Esa es una de las características que tienen los céspedes. Los céspedes, a diferencia de otras plantas, tienen la facilidad de recuperarse rápidamente. Por eso son las distintas especies que están destinadas al uso en céspedes. La presencia de estolones y rizomas, que son estas tramas que generan algunas especies, como la bermuda, que genera estolones, que son tallos aéreos, y los rizomas, que son tallos subterráneos, que son los que generan la resistencia a la tracción. Mariano, ¿se ve bien? ¿Me escuchás? Sí, se ve muy bien, Martín, se ve bien. Perfecto, perfecto. Y la otra característica, la textura fina. Perdón, porque te había perdido de la camarita y pensé que estaba hablando en el aire sin nada. Perdón. Ya está, podés pasar a la próxima. Cualidades que no se mantienen a lo largo del año, periodos de actividad. Lo que quiero mostrar acá son las distintas mezclas que se pueden utilizar. Los periodos de latencia, hay algunos raigrases anuales que se eliminan, o sea, se retiran del campo de juego cuando empieza a apretar el calor en esta época del año, octubre, noviembre, y hay otras, los raigrases perennes, por ejemplo, que tienen otras canchas también, que dura un mes o un mes y medio más entrado el calor. Algunas pueden morir en la estación desfavorable. ¿Qué significa? Un raigras en nuestra zona, un raigras perenne en la zona de Bahía Blanca, de Río Colorado, hacia el sur de la Argentina, se comporta realmente como un raigras perenne. Es una planta de perenne todo el año. En Bariloche vos sembrás un raigras perenne y es perenne siempre. En Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, esta famosa zona de transición, no. Se comportan como anuales. La diferencia real que existe, más allá que el precio es mucho más caro, casi el doble o triple, es la calidad del césped que se genera. Una cancha hecha con anual o con perenne son dos canchas totalmente distintas. No hay especie que permanezca presente todo el año. ¿Qué significa esto? Volvemos a recordar. Nosotros tenemos una cancha en marzo, llegamos todos al club después de las vacaciones, en enero, febrero, llegamos al club y todas las canchas que estaban destruidas, pisoteadas, todas recuperadas. Si tenemos un enero llovedor o un febrero llovedor, mucho más. ¿Pero qué significa? Que nosotros no podemos jugar todo el año arriba de la bermuda, porque la bermuda entra en un proceso de dormición debajo de los 10 grados, que se pone totalmente marrón. Muchas canchas, antiguamente, todos hemos jugado en canchas que no se resembraban hace muchos años. Por supuesto que a medida que va avanzando el año, el desgaste que se produce en una planta que no está activa
termina desapareciendo y queda el suelo desnudo. Pasa a la próxima, Mariano, por favor. Esta es una foto, yo la tengo agrandada, no sé si ustedes la pueden ver bien, es una foto que la subí a Instagram, en realidad Juan Cruz Marreins de Newman, que mantiene Newman, la mandó, es muy graciosa, porque la mandó en plena pandemia de julio del 2020, el año pasado. Apenas veo la foto, por supuesto, me di cuenta que le habían pasado algo como para eliminar algún tipo de malezas, como para dejarla en la bermuda desnuda y bien controlada. Pero fíjense la diferencia, si Newman o cualquier club no hubiese resembrado, esa es la real diferencia de cómo se encontraría la cancha y estarían jugando sobre una cancha que no estuviese resembrada. Tengo de estas fotos muchas, pero me pareció muy buena esta, porque realmente está muy bien sacada y realmente está sacada de un lugar donde se ve que es exactamente la misma toma. Pasa, por favor. Esta foto justo la encontré hoy revisando a ver cómo poder demostrar cómo eran las canchas antes. Esta es la cancha principal de regatas en el año, supongo que 86, sí, más o menos por el partido del año 86. Fíjense lo que es la cancha, una cancha que hoy nos podemos encontrar muchas veces con canchas en la urba de esta manera, y canchas de entrenamiento ni hablar. Puede pasar que haya canchas con este desgaste porque jugaron un día con mucho barro, mucho uso, jugó la preintermedia, intermedia y primera debajo de la lluvia y se generan estos desgastes. Pasá a la próxima, por favor. Y esta es la foto, más o menos, no tenemos el mismo fotógrafo que Newman, pero más o menos es tomada del mismo lugar. Fíjense lo que es una cancha anterior, el año 86, estamos hablando de 86, son 30 años atrás, con esta cancha que es el día, esta toma fue el año pasado. Pasa, por favor. Nada, quería seguir poniendo fotos. Esto es del Mundialito 2005 en Mendoza. La diferencia de esto es que la cancha estuvo construida solamente a base de raíces perennes y festucas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy difícil de lograr en Buenos Aires. Esa superficie así con especies de invierno solamente, sin tener bermuda como base, es muy difícil. Las especies utilizadas. Las especies de otoño, invierno, primaverales son todos los raíces, festucas, agrostis, poas. Esas generalmente no se utilizan en campos deportivos acá en la Argentina por una cuestión de costos, pero sí se utilizan a nivel mundial. Y las especies primavero-estivales, como la bermuda o el quicuyo. Me ha pasado ir al norte del país, creo en Tucumán, había una cancha hecha de grama bahiana. ¿Te pasaste una, Mariano? ¿Puedes volver para atrás una? Ahí está. Una cancha no me acuerdo si era la de Huirapuca o algo, no estaba hecha de grama, pero sí estaba con manchones de grama, contaminaciones de grama, como acá se contaminan muchas canchas con quicuyo. Y la diferencia de tonalidad de color y textura de hoja era muy llamativa para la televisación. Una cámara tomando la cancha era realmente muy llamativo la diferencia de colores. ¿Afecta al juego? No afecta al juego. Puede llegar a afectar un scrum parado arriba de un quicuyo, una grama bahiana, puede ser que arranque mucho más estolones que arriba de una bermuda. Sí, eso puede pasar. Lo que fue también cambiando, esto es una anécdota, lo que fue cambiando mucho el tema del mantenimiento de campos deportivos, pero no solo en Argentina, sino a nivel mundial, fue la televisación HD. Más allá de la seguridad del jugador, que si ustedes se acuerdan, en un mundial de Alemania, hace mucho, un mundial de fútbol de Alemania, hace muchos años, hubo jugadores de Inglaterra que se rompieron ligamentos cruzados, argentinos que se patinaban. ¿Qué había pasado en ese momento? En ese momento habían construido, la Bundesliga había terminado muy justo para el comienzo del Campeonato del Mundo, y no se habían arraigado los panes de césped, los rollos, big rolls que utilizaron, y la primera rueda se jugó arriba de unos big rolls que no estaban realmente arraigados. La presión del jugador de fútbol, rugby, cualquier nivel de alta competencia, genera una atracción que se lograban que esas alfombras se movieran y terminaron realmente con la gravedad, que no me acuerdo el nombre del jugador, pero un jugador de Inglaterra que valía fortuna, si era el número 1 de Inglaterra, terminó con los ligamentos cruzados. ¿Qué significa esto? Que a nivel mundial, y eso baja para los clubes, por supuesto los clubes de la urba, los clubes de la UAR, de todas las uniones, hoy la gente
tomó conciencia no solo que el tema de la salud del jugador es prioritario, sino que con el tema de la televisación HD de los mundiales hizo que ese efecto cascada empezara a bajar a los clubes. El tema del HD hace que no, es muy difícil preparar un campo de juego que no esté en excelentes condiciones sin ser considerado o realmente castigado si el campo de juego no estaba en excelentes condiciones. Fue tema muy conversado en la última Copa del Mundo que se jugó, no en la anterior de Rusia, sino en la de Brasil. Este es el tema fundamental, estos son los 3 mandamientos de lo que es el césped, el mantenimiento de césped. Por eso yo les decía que quería hacer una charla corta y concisa, porque después ustedes quizás tengan más preguntas que hacer de lo que yo les pueda decir acá, pero quiero que tomen, de la misma manera que arranqué con una mesa con 4 patas, que me pareció muy gráfico y muy útil para todos los dirigentes. Digo los dirigentes porque son los que van a bajar línea a todo el club después, ¿no? El tema del mantenimiento de campo deportivo se basa principalmente en el riego, el corte y la fertilización. Una cosa no puede estar dada sin la otra. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que se puede tener riego, no tener corte y fertilización? No, no existe. Uno no puede ir a jugar el sábado después de que la cancha quizás se cortó el sábado anterior en plena primavera. ¿Por qué? Porque la altura del pasto va a tener una altura que no creo que sea difícil para la seguridad del jugador, pero sí para la presentación de la cancha. O sea, la pelota va a picar distinto, los jugadores se van a patinar distintos. Entonces, todo tiene una relación y un orden. Pasaba Mariano, por favor. El tema del riego no necesariamente, pasa una más, no necesariamente tiene que ser esto. O sea, yo acaso puse una foto muy simple de una cancha de fútbol, pero podría ser perfectamente en cualquier cancha de rugby de hoy de la urba, que muchas canchas tienen el riego por aspersión dentro de la cancha y hasta automatizado, pero yo siempre digo lo mismo a todo el mundo, nosotros no tenemos que exigir lo máximo, teniendo las cosas útiles, que le podamos dar buen uso y la gente capacitada para hacerlo y la voluntad de hacerlo, se puede tener cualquier tipo de riego. Ahora, ahí es donde entramos en la diferenciación de costo-beneficio. O sea, yo me acuerdo perfectamente, hace muchos años nosotros habíamos adquirido una superficie en el club que eran como 6 hectáreas y no teníamos riego por aspersión. Y teníamos riego, unos cañones que se conectaban, y teníamos quizás en la época de máxima exigencia de agua, una persona o hasta una persona y media todos los días cambiando caños y rotando entre cancha y cancha. ¿Esto qué genera? Primero genera una mala distribución del agua, porque no llega la misma lámina de agua a todas las canchas. No es verdad, o sea, es muy difícil que llegue algo superpuesto y que realmente la misma cantidad de milímetros llegue a todos los sectores, a cada metro cuadrado de la cancha. Pero principalmente el tema de la mano de obra. Tener una persona cambiando caños todo el día, esa persona no solo no hace a tiempo quizás a cortar canchas, a pintar o a pintar el bar, no importa dónde lo destinen a esa persona, pero es clave y es fundamental saber que los riegos automatizados o riegos por aspersión, que uno va y lo prende o por el teléfono o por un botón, saben que el riego a lo largo de 2, 3, 4 o 10 años se paga solo. Ese dato lo tomé, lo comprobé, y realmente es un dato que lo quería transmitir, porque obviamente yo no vendo riego ni auspicio ninguna empresa de riego, pero realmente es al club que lo puede llegar a hacer y puede sacrificar otro recurso, asignación de recursos en otro lugar para poner riego a las canchas, lo que le va a cambiar la mano de obra, el costo de mano de obra, y no solo eso, sino que la calidad del césped regado con una lámina de agua pareja es totalmente distinto. Punto número 2, riego, cuando se necesita. O sea, teniendo el riego automatizado o riego automático que yo puedo prender con un botón, yo riego cuando lo necesito. En cambio, cuando el empleado está cortando, o está pintando, o está yendo a comprar nafta a la estación de servicio, en ese momento no me puede estar regando. Esto se multiplica, creo yo, en muchos de los clubes. Es muy raro que haya clubes, y los clubes que tienen 50 personas, por lo generalmente trabajan 4 también, ¿no? No trabajan los 50 a la par. Y los que tienen 4 trabajan como si fuesen 8. Eso es típico de un club y los clubes que le ponen garra hasta los empleados. Ahorro de mano de obra.
ya lo dije hace un ratito. La aplicación de fertilizantes, es muy difícil aplicar fertilizantes si yo no tengo asegurada una provisión de agua. Los fertilizantes, que vamos a ver más adelante, son fundamentales en el mantenimiento de un césped en un campo deportivo. Todas esas canchas que ustedes ven por televisión, que irradian y parecen canchas que están sacadas con Photoshop, no, son canchas reales, son bien mantenidas, pero principalmente bien fertilizadas. Un campo deportivo profesional, o mismo amateur, pero profesional, se recomienda por lo general fertilizar una vez por mes, hasta a veces hay dosis de cada 15 días, o como mínimo hacerle una fertilización cada 2 meses. Pero no podemos dejar que esa curva de fertilidad caiga, porque si no tenemos la cancha amarilla 2 meses, después la tenemos verde 15 días, 20 días, y después la volvemos a tener amarilla. Y otra ventaja que tiene el riego es la sanidad y la calidad del césped. No es lo mismo cortar una cancha un día jueves, un viernes, y pintarla y después pegarle un riego liviano de 2-3 milímetros, que no volver a cortar en días de calor. Uno sabe que la planta de césped, cuando es cortada, automáticamente detiene su crecimiento. Eso es una realidad. Nosotros tenemos una planta con 3 hojas, 10 hojas, en cuanto nosotros cortamos parte de esas hojas, automáticamente detiene el crecimiento radicular. Hasta que esta hoja no empieza a cicatrizar y empieza a volver a crecer, no empieza a tirar raíces de vuelta. Entonces, nosotros, al tener un riego inmediato posterior al corte, le estamos ayudando a esa planta a recuperarse más rápido. Si voy muy rápido, Mariano, ¿no? Bueno, el tema del corte. Hace muchos años hice un curso en Estados Unidos sobre césped que hablaban del corte. El capítulo de corte era el más largo de todos. Era el más largo de todos. Yo no entendía por qué era el más largo. Ellos le dan mucha importancia al corte. En definitiva, cuando uno se mete en el mundo del mantenimiento de campos deportivos, se da cuenta que el corte realmente, más allá de tener el riego más lindo, prendido automático, la fertilización, el corte, la calidad del corte es lo que determina la calidad de la superficie de juego. Esta es una foto, perdóname, volvió uno. Esta foto que quise poner acá la puse bien exagerada, pero no es tan exagerada, muchas veces pasa esto. No es lo mismo salir a cortar. Yo generalmente no recomiendo una máquina helicoidal quíntuple, triple, una lomera. Sí, es buenísimo, si el club la tiene, bárbaro, que salga a cortar con eso, si se la prestan o la alquilan, bárbaro. Ideal, el mejor corte de todos, si la máquina está bien presentada, bien afilada, con las plataformas parejas. Ahora, lo importante es que con lo que corte esté bien mantenido y bien afilado. Eso es fundamental. Yo tengo en el club tercerizado el corte, de una persona a cortar de afuera, menos la cancha principal porque soy medio maniático y me gusta que la corten los del club, pero el resto del club lo viene a cortar una persona de afuera, que por supuesto me costó un año, medio que entienda que no era lo mismo, que no podía venir de cortar jardines o cortar banquinas y bajar el tractorcito en la cancha y meterse a la cancha directo, sin antes afilarla. Hasta que más o menos lo convencí, eso pasó un año. Al año él lo empezó a bajar a todos sus empleados porque se dio cuenta que es mejor perder quizás una hora afilando las cuchillas que volver a dar otro corte posterior, porque la persona no quedó conforme, el dirigente no quedó conforme. Por eso puse esa foto ahí, que es muy gráfica, de un pasto deshilachado, desflecado. Cuando la cuchilla está desafilada, lo que se genera es un mal corte, no se genera un corte neto de la hoja. Cuando la máquina está en condiciones y bien afilada, lo que se genera es un corte neto de la hoja, y cuando uno ve en perspectiva, la superficie se ve totalmente pareja. Pasa, Mariano, por favor. Bueno, estas son fotos nada más, si querés andar pasándolas. Este es un mini tractor. La mayoría de los clubes de rugby pueden llegar a tener mini tractor. Esta es una lomera triple, no veo bien, que cada vez más chicato. Pero fíjense la calidad del corte. Esto es una máquina helicoidal. Lo que quiero mostrar acá, por supuesto, uno siempre muestra la excelencia. Lo más común es que los clubes de rugby tengan su mini tractor, muchas veces atado con alambre. Esto es un ejemplo. Esto yo la he visto cortar hace un tiempo ya. Esta foto tiene unos 5 años, pero la he visto cortar. Con lo cual, una máquina bien mantenida,
bien nivelada y bien afilada, manejada por el tipo que entienda, genera un buen corte. La persona que está arriba de la máquina es fundamental. No siempre durante la semana, el corte previo al partido puede ser, pero durante la semana es muy importante y muy sano para la planta de césped rotarle, cambiarle la dirección del corte. Nosotros somos animales de costumbre y por lo general hacemos absolutamente siempre lo mismo. Yo llego a casa y dejo la llave siempre en el mismo lugar, llego al club y dejo el auto en el mismo lugar y entro al bar por la misma puerta en el mismo lugar. Siempre hacemos todo lo mismo. El tipo que corta el pasto hace exactamente lo mismo. Entra por el mismo portón y sabe desde el momento que puso en marcha la máquina hasta que termina cuánto tiempo le lleva. Durante la semana, si las canchas son cortadas 2 veces, que es lo más recomendable, a mí me gusta cortarla 2 veces, me gusta cortarla el martes y me gusta cortarla el viernes para que esté bien presentada para el sábado. No siempre lo consigo, muchas veces consigo que gracias me la corten el jueves, pero más allá de eso, pido que el primer corte le cambie el sentido de orientación al corte para que la planta no se acostumbre siempre para el mismo lugar. La frecuencia del corte es importante, muy importante. Hay especies de verano que se puede cortar, si quieren, todos los días y no le pasa absolutamente nada. Es más, se pone más linda la planta de una bermuda si se corta todos los días, cosa que es impracticable en un club por una cuestión de costos, pero lo que quiero graficar es que si pudieran cortar todos los días, sería ideal para una bermuda. Ahora, cuando llega la época del ryegrass, no es así. Cuando llega la época del ryegrass, las curvas de crecimiento, la tasa de crecimiento del ryegrass está muy marcada. Su pico más bajo de crecimiento es julio-junio, en pleno frío. La planta, por más que sea una planta de invierno, deja de crecer, se mantiene quieta. Por supuesto que algo crece y hay veces que es importante despuntarla antes del partido para que esté prolija. Y a medida que sale la primavera, que las horas de luz del día se empiezan a extender, esa planta ryegrass eleva su tasa de crecimiento y quizás es necesario salir a cortar martes y jueves. El afilado de la máquina. El afilado de la máquina, se toman cursos, en YouTube hay cursitos. Es muy importante que el empleado del club, y mucho más los empleados de clubes que de rugby, que tienen la característica que quieren mucho al club, lo quieren mucho, o sea, por supuesto que muchos clubes tendrán sus problemas o no, pero por lo general los cancheros de las canchas de rugby son los mismos, por lo menos que los que yo veo hace más de 25 años. El que se fue porque murió o porque, no sé, se mudó a algún lado, pero generalmente son siempre los mismos. Es muy importante meterles esto en la cabeza del afilado de las máquinas. Es muy importante. No es que no lo tengan presente, algunos lo tienen presente pero no lo hacen. Porque afilar, bajar la máquina, sacar la cuchilla o afilarla mismo adentro de la máquina no es una tarea fácil, pero yo les puedo asegurar que la calidad del corte difiere totalmente de una máquina afilada de una máquina que no está afilada. Nivelación de la plataforma. En los mini tractores es muy común que las plataformas empiecen a desnivelarse, los bujes de las torretas empiezan a achicarse, a moverse, a sufrir un desgaste más de un lado que de otro. Es muy común que para llegar con la máquina de corte desde el galpón donde guardan la máquina hasta la cancha de rugby quizás tienen que hacer 700 metros entre cascotes, entre zanjas, puentes hechos con cualquier tambores, con maderas. Todo eso hace que la plataforma empiece a sufrir un desgaste mucho mayor que si yo tengo la máquina parada a 30 metros en la cancha y salgo a cortar y la vuelvo a guardar. Entonces, es muy importante, más allá del afilado, nosotros podemos tener la máquina muy bien afilada, pero si la plataforma no está pareja, la calidad del corte se va a ver cuando termine de cortar y aparezcamos el sábado a las 9 de la mañana en el club, a ver cómo está la cancha, y vemos las rayas amarillas y verdes de un lado para el otro. Tercer tema, y no mucho menos importante, la fertilización. La fertilización, esto fue un tema de quemado, pero también tengo una foto muy parecida a esto que fue por efecto del frío, quemado y frío a la vez. Pasá una más, por favor. Pero lo que yo les quería mostrar es una foto de... esta, después cualquier cosa en la presentación, yo no tengo problema ahí, no sé si después Mariano se las pasa o algo. No habla nada. La fertilización fundamentalmente se trata de nitrógeno, fósforo y potasio. Son 3 elementos químicos, los macroelementos
más comúnmente utilizado en fertilización de campos deportivos, pero fundamentalmente en césped el uso de micronutrientes es elemental, elemental. Hasta cloro, hasta un elemento llamado como el cloro, que uno piensa que no es fundamental, es fundamental. El zinc, el molibdeno, el manganeso, son todos elementos muy, muy importantes en la aplicación. Esas aplicaciones vienen todos en fertilizantes químicos, muy comúnmente utilizados y autorizados y que usa todo el mundo. Hay muchos, no quiero dar marcas fundamentalmente porque no es un tema comercial esta charla, pero hay muchas marcas distintas. A mí los que más me gustan son los completos NPK con micronutrientes, aplicar potasio antes del verano, antes de las dos épocas de exceso de calor y exceso de frío, me gusta darle mucho potasio, nitrógeno en distintas características, y fundamentalmente no aplicar constantemente urea. Eso es muy, muy común. Somos un país tradicionalmente agrícola ganadero y tenemos la tradición que a todo le echamos urea. Está bien, está buenísimo, sirve, no digo que no sirva, está buenísimo. Ahora, no es como que a uno se alimente a pan todos los días de su vida durante 365 días. Uno no puede alimentarse a pan solamente. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que es muy importante que la nutrición sea balanceada con NPK y micronutrientes. Los fertilizantes que más me gustan a mí son los solubles, pero fundamentalmente los de liberación lenta, una vez o dos veces al año, a mí me aseguran una calidad de color en la cancha que no me lo asegura otro fertilizante. Estas son fotos para un poquito ver cómo es una cancha bien fertilizada en su máxima expresión, nitrógeno, fósforo y potasio, distintas dosis, cada 15, cada un mes o cada un mes y medio. Esta foto la puse, es de una casa particular, pero si ustedes no ven la pileta y no ven esas reposeras, esto es muy común que puede pasar en un campo deportivo. Cuando la dosis es muy superior a la dosis aplicada, cuando se aplica un fertilizante químico como la urea, que tiene un índice salino muy alto y posteriormente, inmediatamente después de la aplicación no se riega, ¿qué se produce? Se produce un aumento de la presión osmótica, que significa que la humedad que está en el suelo, en vez de esa humedad, la raíz, la tensión que va a las raíces, no se la chupa a las raíces, sino que se la chupa el grano de sal. Por eso se produce estos quemados. Esto lo habrán visto alguna vez en algún club. Generalmente pasa esto cuando la máquina, la fertilizadora, la cargan adentro de la cancha. Por eso es muy importante que todo lo que es el manejo de fertilizantes lo hagan siempre afuera de la cancha, porque si hay un vuelco, el vuelco se hace afuera, y si quema, quema fuera de la cancha y no adentro de la cancha. Pasa, por favor. Y por último, de vuelta, no quiero hacer una charla comercial ni mucho menos, pero hay implementos para poder pintar las líneas hoy de césped de una excelente calidad, pero principalmente hablo no solamente de la calidad de la pintada, sino del ahorro del insumo pintura que tienen estas máquinas, y también el agradecimiento de los empleados del club que no tienen que andar agachados haciendo fuerza. El empleado del club agradece ese tipo de implementos porque realmente pintan mucho más rápido y sin tanto desgaste físico. Bueno, y ahora para ir terminando, no me voy a meter en todas estas prácticas culturales de mantenimiento, pero sí es importante que las sepan. El tema aireado de canchas, las raíces necesitan... Las raíces viven en una superficie, que es 50% mineral, el otro 50% está ocupado por aire y espacio poroso, y agua, perdón. El tema fundamental de esto es que cuando nosotros aireamos las canchas y le agregamos cualquier otro sustrato, o le volvemos al mismo a agregar el suelo que nosotros descompactamos y lo volvemos a agregar, las raíces de esa planta crecen mucho más naturalmente y se desarrollan mucho más rápidamente, con lo cual todo lo que sea desarrollo de raíz lo va a ir a expresar por hoja. Y es cuando vemos la planta mucho más sana. El arenado posterior a aireaciones, o mismo cuando nosotros hacemos resiembra, muchas veces es importante el tema del arenado. No es indispensable. Muchas veces, una vez me llamó un club y me dijo: la Urba me mandó la semilla, estoy muy agradecido, pero ahora tengo que comprar 30 toneladas de arena. Le dije: no es indispensable, no es que
si no podés resembrar si no arenás. Son distintas características, así como que digas que no puedes cortar con un tractor y tenés que cortar con una triple. No, son distintas condiciones, a veces es importante, la semilla de resiembra con arena, generalmente la posicionás más rápido, mantiene un poquito más la humedad y germina un poco más rápido, pero las resiembras sin arena germinan exactamente igual. Yo toda mi vida hago resiembras sin arena, en donde las hago, y germinan de la misma manera. Hay que tomarse el trabajo quizás de cortar el césped muy, muy bajo para que la semilla haga buen contacto con el suelo rápidamente. Y después corte vertical y control de touch, que son tareas más para mantenimiento de verano, que no me gustaría charlarlo acá porque nos llevaría muchísimo tiempo y me parece mucho más útil que ustedes hagan algunas preguntas. Traté de meter todo lo más rápido posible, no sé si alcancé, si los aburrí, pero espero haber sido de cierta utilidad. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Vamos a pasar a un segundo momento donde aquellos que quieran generar alguna pregunta la puedan hacer para enriquecer esta charla, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Ahí vamos a... Te hago una pregunta. Sí. Sí. Cuando fertilizas, ¿en cuánto tiempo se puede volver a usar la cancha? Porque si fertilizás una vez por mes, por ahí tenés un periodo que tenés que dejarla o no. No. Si fertilizás con los fertilizantes tradicionales granulados, no, la podés usar inmediatamente, el mismo día si querés, no pasa absolutamente nada. Puede llegar a ser si fertilizás con foliares, que los fertilizantes foliares son los más utilizados en la época de invierno, porque vos necesitas cierta temperatura para que se incorpore ese fertilizante granulado que estás incorporando. La planta a veces le cuesta muchísimo más tomarlo en los meses fríos, por una cuestión de temperatura de suelo y movimiento de raíces. Entonces, a veces hacen aplicaciones de fertilizantes foliares, que la planta lo asimila mucho más rápidamente y lo asimila por hoja. Entonces, a veces es importante dejar por lo menos 24 horas después de una aplicación de foliar, pero principalmente para que el producto entre a la planta, no por un tema de seguridad del jugador. Gracias. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buena la charla. Dos preguntitas en una. Uno, el kikuyo no es maleza, ¿no? Cuando invade, digamos, se puede considerar como que es benévolo para la cancha o conviene combatirlo. Y la otra, no hablaste de control de maleza, no sé si hay, tampoco vamos a hacer una charla sobre eso, pero digamos, ¿cuál maleza sería la que hay que estar más atento a controlar y cuál sería la forma de controlarla? Sí, buenísima la pregunta. No, por supuesto, no hablé de malezas porque da para hablar 2 días seguidos. Ahora, sí, sin ninguna duda es un tema que uno piensa, siempre se habla de control de malezas, bueno, pero la cancha está linda, qué sé yo. El control de malezas no solamente es por una cuestión estética, sino es muy importante por un control de sanidad de la planta que nosotros queremos, que es la bermuda. Vos recién preguntaste el kikuyo. El kikuyo está contaminado, o sea, históricamente la cancha de Ferro, por ejemplo, y la de Vélez ahora tiene kikuyo. Se transformó en 100% kikuyo. Pero hay muchas canchas de rugby hoy, de hecho la cancha de regatas en un rincón, tengo un manchón de kikuyo. Que te pongo el ejemplo de regatas un poco para saber hasta dónde vos tenés que controlar y no. Yo lo fui viendo, que iba avanzando, todos los años estaba cada vez más adentro de la cancha, hasta que un día decidí controlarlo. Pero control del kikuyo puntualmente, o sea, si yo tuviese el kikuyo distribuido por toda la cancha, a la larga el kikuyo te termina tomando toda la cancha. Entonces, ahí es donde vos tenés que evaluar si empezás a hacer un control todos los veranos, después que termina el juego, en el mes de 25 o 26 de diciembre, termina el juego y empezar a controlar. Hay herbicidas para control de kikuyo, es el Quinclorac, el Facet. Es un producto que se pueden hacer 2 hasta 3 aplicaciones, te da el tiempo como para hasta cuando vuelve el juego. Apaga un poquito la bermuda, pero el kikuyo te lo termina eliminando. Quizás no lo terminás eliminando el primer año,
Cuando vos hablas de malezas, es muy importante saber que uno no está hablando de suprimir el 100% de las malezas. Uno tiene que... vos no erradicás la maleza, o sea, vos la vas suprimiendo. ¿Qué quiere decir? Vos tenés que lograr que cada vez tengan menos malezas. El quicuyo, cuando es un césped, cuando vos querés obtener una bermuda, el quicuyo en ese momento, que es un pasto invasor, realmente sí, es considerado una maleza. Toda maleza es considerada, cualquier pasto fuera de su lugar es una maleza. Si yo quiero obtener un quicuyo y tengo bermuda, en ese caso la bermuda es la maleza. El quicuyo tiene la particularidad que tiene unos estolones muy, muy gruesos y muy largos, que no te sirve para campos deportivos, porque es mucho más fácil que se levante con la tracción del tapón del jugador. Entonces son esas canchas que se ven muy desprolijas cuando terminas de jugar, todos los estolones levantados, y muchas veces no tienen la suficiente tensión para tolerar la tracción del botín. Ahora, las malezas más fáciles de controlar, no sé si más fáciles, más útiles de controlar, por supuesto, son en verano. Todas las malezas de verano, pastomiel, equinocloa, eleucine, todas plantas que se controlan perfectamente. Primero, no tenés a la gente en el club. La gente, me refiero a los socios, a los chicos. Por lo general baja muchísimo la cantidad de gente. Cuando se usen agroquímicos, por supuesto, a mí me gusta anunciarlo, avisar que se va a usar para un control de malezas, poner un cartelito en la cancha como para que no jodan. No pasa absolutamente nada, son todos banda verde, pero no. Pero es por una cuestión social y de concientización. Pero es muy importante hacer control de pastomiel, sí, en el verano. Muy, muy importante. Es una maleza distribuida a lo largo de todo nuestro país. En campos deportivos se generan esas matas que son muy, muy feas para el juego, para la superficie, para el rodamiento de la pelota, si pica mal, pica bien, y para el jugador mismo. Y en el invierno, y cebollín también, pastomiel y cebollín. Cebollín se hace con otro herbicida, pero el cebollín es muy típico que aparece en esta época del año. Los primeros calores en suelos medio semicompactados, donde la bermuda todavía no terminó de cubrir, empiezan a salir unas plantitas verdes, verde clarito, así bien, bien paraditas en el suelo. Por lo general, en esta época del año, no es raigras, sino cebollín. Eso sí también hay que controlarlo. Y después las malezas de invierno, todas las malezas de hoja ancha, que esas son más simples, con 2,4-D o MCPA o dicamba, se pueden eliminar perfectamente con 1 o 2 aplicaciones. Eso se puede aplicar cuando están jugando, no cuando están jugando adentro de la cancha, pero en la semana previa se pueden aplicar perfectamente, no pasa absolutamente nada. Y me estaba comiendo una, bueno, ya me voy a acordar. No sé si respondí tu pregunta. Totalmente, te agradezco. Bárbaro, muy bien. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a ver alguna pregunta más. ¿Una pregunta más? Sí, claro. Sí, sobre el riego. He visto, bueno, se ve mucho cuando ves fútbol que riegan las canchas en el medio del partido. Y algunas canchas del top 12 las vemos regar después de que termina un partido. ¿Eso es beneficioso? Calculo que la de fútbol se debe al rodamiento de la pelota y ese tipo de cosas. Pero regarlas después, ¿qué le genera a la planta? ¿La saca del estrés? ¿Qué le hace? ¿Es beneficioso o no? A ver, seguramente si regaron inmediatamente después del partido, cuando la gente todavía casi ni se fue de la cancha y medio la están echando, es porque le quieren dar un riego antes del otro día que pueden llegar a jugar las juveniles. Es lo que yo te comentaba antes, que la turgencia, la planta el 80% de la planta es agua. Entonces la turgencia de la planta no es lo mismo de un viernes que se regó por última vez, se jugó intermedia y primera el sábado, hasta que juegan las juveniles el domingo, y quizás es muy, muy importante que le peguen un riego. Y ese riego, lo antes que haya terminado la primera y lo más distanciado del primer partido de juveniles, hace que si le dan un riego quizás por excedente, no se encuentre los primeros centímetros de suelo embarrado el domingo siguiente. Entonces tienen que dárselo inmediatamente posterior apenas termina el partido. O quizás, del otro lado, hay un maniático como yo que me gusta regar las canchas y tenerlas bien frescas y veo cómo disfruta el pasto cuando lo regas. Con respecto al rodamiento de pelota, sí, en fútbol es muy común y cada vez más común. FIFA no autoriza
regar los campos de juegos en el entretiempo, sí lo podés regar antes del partido y las dos superficies. No podés regar una superficie como hacen muchos clubes acá, que riegan una parte de la cancha, la otra no, cosa que no entiendo cómo no está regulado, porque es una ventaja deportiva. Pero fundamentalmente sí, es para el rodamiento de la pelota, y a veces por otro lado, lo he visto en momentos que se ha bajado la línea, lo mismo que arranco de vuelta con la mesa de las 4 patas. En su momento, cuando la cancha de River, antes de esta modificación actual, cuando le pusieron riego por aspersión hace pónganle unos 6, 7 años, River regaba con los cañones de bomberos, para que tengan una idea. Por eso cuando yo hablo de clubes de desarrollo, clubes de top 12 de la URBA, River hace 6 años regaba con los cañones de bomberos. O sea, algo que tengo entendido después, me explicaron que estaba totalmente prohibido, no se puede regar con la cambia de bombero, porque es para apagar un incendio. Pero bueno, era como regaban. Yo no sé si era 5 hace 6 años o hace 10 años, porque pasó el tiempo, pero hasta que tomaron la decisión de poner el riego por aspersión, un cambio infernal. A partir de ahí, me acuerdo perfectamente un día que jugó River Tigre, yo me acuerdo que estaba en Cañuelas, en lo de mis suegros, viendo el partido, y habían llovido 60 milímetros ese día. Y cuando estaba por empezar el partido, el riego estaba prendido. Y yo no lo podía creer. Lo llamo al asesor, que era amigo mío, y le digo, ¿vos estás viendo que están regando? Yo no lo puedo creer, me decía el asesor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las bajadas de línea hay que explicárselo bien al que va a ejecutar la acción. Porque a veces una bajada de línea, en el interín, desde que se tomó la decisión de hacerlo, se bajó la orden y se aplicó, pasó algo en el medio que cambia todos los acontecimientos. Entonces, en ese caso, había un excedente de agua que todos los jugadores se patinaban lo de River, lo de Tigre, todos los jugadores. Ahora, el otro día pasó algo muy particular. En la cancha de River, nueva ahora, la híbrida, ellos la terminaron en el mes de enero y la inauguraron en febrero, entonces para llegar muy bien a la inauguración le metieron una cantidad de raigras importante, unos kilos de raigras importante. Hubo un partido, no me acuerdo si fue Bolivia, Venezuela, no sé quién, que había llovido ese día, y yo veía la cancha, felicitaciones, por la cancha drena de una manera que vos le podés tirar 1000 milímetros y te drena 1000 milímetros por hora, pero como si nada. Pero yo veía que la pelota se paraba de la misma manera que cuando se para una pelota cuando uno juega en la playa, en la orilla del mar, que llega esa olita que la pelota va despegando del agua de la arena y va, bueno, pasaba lo mismo. Lo que había pasado particularmente ahí es que había tanta densidad de hoja, porque habían sembrado una densidad muy alta para llegar a la inauguración, que lo que se generó que toda esa garúa, como no llovió fuerte y no cargó mucha la gota de agua para tener suficiente peso para que caiga al suelo, toda esa garúa quedó en superficie en las hojas. Y fue contraproducente. Yo lo que hubiese hecho ahí quizás era haberle pegado justamente un riego para hacer bajar todas esas gotas de rocío que quedaron no eran de rocío, era la garúa tan finita que no llegaba nunca a tener el suficiente peso de gravedad para caer al suelo. Y la pelota, el juego era injugable, el primer tiempo fue injugable, después dejó la garúa y más o menos se pudo jugar. Lo que quiero decir con esto es que a veces el manejo del agua no lo puede hacer solamente el hombre. ¿Me explico? Pero sí, es solamente en fútbol por un tema de rodamiento de pelota. En rugby no tendría ningún sentido regar la cancha antes. Gracias. Otra cortita, Martín. En las ventajas de riego por aspersión tenés que obviamente poder regar fuera de horario, con lo cual tenés una economía de mano de obra porque regás cuando querés. La pregunta es, ¿hay alguna preferencia respecto de riego a la noche o a la madrugada? ¿Es alguno mejor que otro o es indiferente? No, a ver, hay un gran mito, el efecto lupa de la gota de agua al mediodía. No. Si vos me decís, tengo la única posibilidad de regar que tengo es en enero a las 2 de la tarde, y vas a tener que regar en enero a las 2 de la tarde. Ahora, el perjuicio que te genera es, a lo largo del año, el consumo de agua o el consumo de electricidad que vos tuviste por haber regado todos los mediodías a las 2 de la tarde, se va a ver reflejado en la boleta de luz, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento de esa cantidad de agua aplicada es muy inferior si vos regás en las horas de baja evapotranspiración.
el agua del suelo se evapora, o se evapora por el suelo mismo, o la planta desprende humedad que chupa del suelo, la extrae, la cosecha del suelo y la elimina. Entonces, sí, a tu pregunta, en verano es muy, muy importante regar cuando baja el sol o temprano en la mañana. A mí generalmente el máximo aprovechamiento del agua es cuando baja el sol en la tarde, porque tiene casi 12 horas para que la planta el suelo retenga esa humedad y la planta la aproveche. Ahora, si no tenés posibilidad porque tus empleados no trabajan a las 7 de la tarde y no pueden dejar el riego prendido hasta el otro día, qué sé yo, y bueno, hay que regar en el momento que a vos te permiten el horario de los empleados. Entonces, estoy dándome cuenta ahora que tenés otra razón más por cuál es una ventaja el riego por aspersión. Claro. Sí. Bueno, bárbaro. Vamos con una última pregunta de Eduardo, que estaba pidiendo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la pregunta es, vos hablaste de resembrado, ¿no? Cuando hablamos de resembrado, ¿siempre estamos hablando de remover la tierra para ese resembrado o se resiembra por arriba? Perfecto, buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de siembra o resiembra, son términos muy similares pero distintos. La siembra es una siembra con una preparación de una cama de siembra. Hay una preparación del suelo para poder dejar posicionada la semilla por debajo del suelo una X superficie, o sea, o 2 veces el tamaño de la semilla, o 3 milímetros, o 5 milímetros. La particularidad que tiene el ryegrass, es la única especie, después la festuca un poco menos, pero también la tiene, pero menos, la única especie que tiene la particularidad de germinar sin preparar la cama de siembra es el ryegrass. Por eso se habla de resiembra, por eso estamos resembrando sobre un pasto ya existente, en este caso la bermuda. Esa es la gran ventaja que tienen los ryegrasses, que vos lo podés tirar al voleo sobre cualquier superficie, en un jardín, en un cantero, en un campo deportivo, en la cancha de River, que por más que no riegues, en algún momento eso va a germinar perfectamente bien. Si vos lo regás en tiempo y forma, en el riego de germinación, que le digo yo, que son los primeros 10 días, 15 días, la planta ryegrass no necesariamente ni cubrirla ni con arena ni con tierra. Muchos te dicen que sí, que aprovechan la resiembra para aplicar arena en la cancha y pueden empezar a ir modificando la estructura del suelo, a convertirlo en un suelo más arenoso. Si todos los años nosotros aplicamos arena, con sacabocado de púa gruesa, mejor todavía, porque incorporamos la arena al perfil del suelo. Si todos los años tapamos la semilla con arena, a lo largo del tiempo vamos a ir construyendo un perfil de arena. ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Gran parte sí. Ahora ya los perfiles de arena y todo eso ya se complica un poco más. No, yo te cuento. No, Nosotros... lo que sí es importante es que sí, que a tu pregunta es, el ryegrass tanto anual como perenne se tira al voleo y no es necesario preparar una cama de siembra. Perfecto. La semilla que nos provee Urba, estamos hablando de que es una semilla que puede germinar así por arriba. Sí, perfectamente. Perfecto. Sí, Perfecto. de hecho, se te cae algo en un baúl del auto y el baúl del auto tiene el pasarrueda un poco picado y te germinan las semillas dentro del baúl. Tengo un jardín. Perfecto. No, yo te explico un poquito. La situación nuestra es, alquilamos el espacio donde hicimos la cancha y todavía no tenemos sistema de riego. O sea, estamos abiertos a lo que nos manden de arriba. Y vemos que viene un verano medio seco, con poca lluvia, por lo que viene ahora, ¿no? Y entonces, los sistemas de riego, estamos averiguando para poder poner un sistema de riego, pero por aspersión es un costo bastante saladito. Y vos comentaste que lo de los cañones no es lo ideal porque hay que estar muy atento para que el agua vaya pareja a todos lados. ¿Hay algo intermedio que pueda...? No, pero por eso traté de ser muy, muy ubicado con lo que decía. No quiero decir que no sirve, al contrario. No. Entre nada y un cañón, me abrazo al cañón hasta el fin del mundo, ni sin ninguna duda. Lo que queríamos demostrar era que a veces poner un riego, no quiero hablar de recursos de los clubes, pero a veces tener un riego por aspersión, algún club lo
lo amortizará en 2 años, otro en 10, pero en realidad se termina pagando solo, eso es lo que quería decirles. No, algo intermedio, es muy difícil regar 7.500 metros cuadrados, es muy difícil, es muy difícil. El otro día vino a verme una persona por una cancha de polo en Monte, y me dijo, no, pero no tengo riego, yo lo voy a tirar y voy con la manguera, pero son 5 hectáreas, le digo. Sí, sí, pero yo llego, una parte llego, me decía. Y bueno, esto quería hacer, no había forma de convencerlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, Martín. Te agradecemos mucho. Aprovechamos para informarles que el próximo lunes tenemos la tercera y última de las charlas no obligatorias del curso, donde vamos a hablar de rugby seguro. ¿Sí? Va a estar a cargo de la gente del equipo médico de la URBA, así que también los esperamos. Y aprovechamos también para comentarles que nuevamente que esta charla está siendo grabada y la pueden compartir a partir de mañana con otros miembros del club. Les vamos a enviar el enlace para que lo puedan ver en el canal de YouTube. Martín, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por participar de la charla y muy buenas noches. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.